Magnífica Humanidad, un programa sobre la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial. Análisis de la primera encíclica del Papa León XIV, conducido por el padre Alfredo Cioffi, experto en bioética, genética y teología moral. Ahora comenzamos con Magnífica Humanidad. Mis amigos, un gran saludo en estas charlas de la encíclica La Magnífica Humanidad de nuestro Papa León XIV, publicada precisamente en mayo del año 2026. Primero, un poco de trasfondo para situar esta más reciente encíclica en la línea de la justicia social de la tradición de la Iglesia Católica, comenzando con el nombre del Papa mismo. León XIV sigue la línea de el Papa León XIII, básicamente del siglo XIX. Y León XIII tuvo que dirigirse a una cuestión social de su época, que fue la Revolución Industrial. Ese movimiento económico, político, social, cultural, masivo, que fue una transformación en la historia de la humanidad. Al pasar de la industria básicamente de mano, que todo se hacía a mano, a pequeña escala, pasando a la maquinaria, usar la maquinaria para producir ropa, instrumentos, otras maquinarias, y entonces se fue a la producción en masa, afectando a gran parte de la población, para bien y para mal. Muchos productos se volvieron más baratos, por supuesto, pero al mismo tiempo mecanizó mucho al obrero, y al comienzo no habían leyes para proteger a esos obreros, muchos de los cuales eran también mujeres o niños. Y entonces el Papa León XIII escribe la primera encíclica en la historia de la justicia social de la Iglesia con respecto a los derechos de los trabajadores, y esa primera encíclica se llamó Rerum Novarum, de las cosas nuevas, o como la llama el Papa León XIV, de los asuntos nuevos. Es decir, que yendo atrás siglo y medio más o menos, ese movimiento social masivo de la Revolución Industrial fue un cambio radical que afectó el curso de la humanidad para siempre, hasta el día de hoy. Basta ver alrededor nuestro cómo estamos rodeados de tantas cosas, todas hechas por máquinas, y ya son parte integral de nuestra vida diaria. Así que el Papa León XIV desea seguir en la línea de la justicia social de la Iglesia del Papa León XIII de hace más o menos siglo y medio atrás. Y se está dirigiendo a un tema social, cultural, económico, político y hasta militar de nuestra época, que es lo que podríamos llamar la revolución digital. Es decir, todo lo que es trabajado por los ordenadores, que muchas veces les decimos hoy en día popularmente como las computadoras. Las computadoras de oficina, de trabajo, también el móvil, es decir, el teléfono celular, etcétera. Todo este mundo digital que también es parte integral de nuestras vidas hoy en día. Entonces, el título de esta primera encíclica sobre la justicia social del Papa León XIV
la magnífica humanidad. Recoge precisamente el tema de la grandeza de la humanidad creada por Dios y está basada en el famoso cántico de María cuando, embarazada de su hijo Jesús, va a visitar a su prima Isabel, embarazada de su hijo Juan el Bautista. Y en ese momento, cuando Isabel reconoce a María como la madre del Salvador, María entonces estalla en un cántico, en una oración de alabanza, de adoración, que es el tipo de oración más excelente que podamos hacer, es adorar a Dios como Dios, precisamente siguiendo el primer mandamiento. Dice María: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 46. Lucas 1, 46. Ese cántico de María continúa alabando a Dios por las cosas grandes, las cosas magníficas que ha hecho en la humanidad. Y por eso se conoce como el famoso Magnificat. Y ese es también el cántico que voy a usar como la oración inicial de esta serie, esta nueva serie dedicada a la primera encíclica del Papa León XIV, la magnífica humanidad. Así que oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Lucas 1:46. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les estaba comentando, mis amigos, esta primera encíclica del Papa León XIV se escribe precisamente con motivo de el 135 aniversario de la primera encíclica de la justicia social en la tradición de la Iglesia Católica, la Rerum Novarum, sobre los asuntos nuevos, allá en la época de la Revolución Industrial, en aquel entonces por el Papa León XIII. Ahora entonces el Papa León XIV está mirando esta nueva revolución en la historia actual de la humanidad, que es la revolución digital, una revolución altamente tecnológica, que es ambigua en el sentido de que, por un lado, puede traer gran beneficio. No existe hoy en día prácticamente en ningún sector de nuestra vida diaria, a nivel individual y a nivel colectivo, que no esté influenciada de una forma u otra por la tecnología digital, de una forma u otra. Y muchas veces trae grandes beneficios, por supuesto, no solamente en la comunicación, en el transporte, el diálogo, en la producción de productos y servicios, etc. Pero también corre el riesgo, en última instancia, de deshumanizar al ser humano y de objetivizar al ser humano, robándonos de nuestra humanidad, que es realmente el tesoro más grande que tenemos, dado por Dios mismo, nuestra humanidad, que no somos objetos, como puede ser un automóvil, un teléfono móvil, etc., sino que somos sujetos, agentes que actúan con una libertad dada precisamente por Dios. Así que esta primera encíclica del Papa León XIV sobre la justicia social va a mirar esos dos aspectos de la tecnología digital de hoy en día, por un lado, los grandes beneficios que tiene, pero también apuntando los grandes riesgos, peligros de deshumanizarnos de una forma u otra.
Entonces vemos el primer párrafo en sí. Bueno, ante todo, les digo que la encíclica consta de 5 capítulos con una introducción al comienzo y una conclusión al final. Iremos yendo en este itinerario, recorriendo capítulo por capítulo. Esta primera charla está dedicada a la introducción. Entonces quiero comenzar leyendo precisamente la primera oración de la encíclica, y dice así: la magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva. Levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Vemos que desde el mero comienzo el Papa León XIV está introduciendo 2 imágenes bíblicas muy poderosas del Antiguo Testamento. Por un lado, aquella torre de Babel, descrita en el capítulo 11 del libro del Génesis, después del diluvio universal, cuando la humanidad intenta construir una torre, una construcción, un edificio para llegar al cielo, pero sin la ayuda de Dios, prescindiendo de Dios, poniendo a Dios a un lado. Es decir, por el mero esfuerzo humano, construir este gran edificio, este gran monumento para llegar al cielo por nuestras propias fuerzas. Vemos que ese proyecto fracasa rotundamente con la confusión de los lenguajes, es decir, que la humanidad no logra entenderse entre sí, y el resultado final de ese intento de construcción sin Dios es la confusión masiva y la dispersión de la humanidad a los 4 vientos. Entonces, como dice el Papa León XIV también en el primer párrafo de su encíclica, allí donde la humanidad corre el peligro de perder su rostro, nosotros, los cristianos, alzamos los ojos hacia el Dios que se hizo carne. Vemos que ya está introduciendo desde el primer párrafo de su encíclica el elemento cristiano del Dios que se hace carne, precisamente en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, nuestro Santo Padre nos está invitando a no engranarnos en la construcción de esta nueva torre de Babel, es decir, de prescindir de Dios en el esfuerzo de mejorar nuestra humanidad, sino más bien edificar la ciudad, como dice él, donde Dios y la humanidad habiten juntos. Es un tipo de construcción distinto, de colaboración, de participación, de planificación juntos, pero con la humildad de consultar siempre con Dios, es decir, con nuestra espiritualidad, con nuestra religión, a lo largo del proyecto. Por lo tanto, en el segundo párrafo, nuestro Santo Padre nos invita a desarrollar una actitud de diálogo. Y en el tercer párrafo está situando su encíclica precisamente en el contexto histórico de la justicia social de la Iglesia, recordando que en 1891 fue cuando el Papa León XIII publicó su encíclica Rerum Novarum sobre los asuntos nuevos, precisamente tocando el tema de la revolución industrial. En el cuarto párrafo, nuestro Santo Padre nos dice que los asuntos nuevos de hoy en día es precisamente este desarrollo galopante de la tecnología que envuelve de una forma u otra
todo aspecto de nuestra vida cotidiana, a nivel individual y a nivel colectivo también. Citando al Papa Francisco, el cual dijo: nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma. En el quinto párrafo, nuestro Santo Padre hace resaltar que si bien en el pasado este poder y esta orientación estaba dirigida principalmente por estados o naciones, sobre todo las naciones más desarrolladas del mundo, hoy en día, en cambio, como dice el Papa, los principales motores del desarrollo son actores privados. Es decir, es el sector privado de la sociedad el que está dirigiendo hoy en día esta revolución digital, y no tanto los países o naciones donde hay ciertos controles y hay todo un sistema burocrático, digamos, de balance entre el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. No, esto se está dando hoy en día, esta revolución digital se está dando más bien en lo que podríamos llamar el poder económico del sector privado, la industria y los que dirigen esa industria, que son muy pocos individuos realmente cuando consideramos la población mundial de 8.000 millones de habitantes. La gran mayoría, la extra gran mayoría de la población humana no tiene mucho, nada que decir directamente sobre la orientación de esta revolución digital en medio de la cual nos encontramos todos nosotros. En el sexto párrafo, nuestro Santo Padre comenta entonces y saca ciertas interrogantes, ciertas preguntas que son preguntas de trascendencia. Primero nos dice, y leo: mientras algunos se disputan el futuro de las nuevas tecnologías y otros se dedican a reflexionar sobre ellas, la mayoría de las personas permanece a la espera, observa desde lejos y simplemente aguarda a que todo salga bien. Y el Santo Padre entonces hace estas preguntas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué meta deseamos orientarnos? ¿Qué dirección elegir como comunidad humana y como pueblos? Y la pregunta de fondo: ¿quién está dirigiendo esta revolución digital? ¿Quiénes son los agentes principales que tienen realmente, literalmente, el dedo en el control de esta revolución digital en la cual nos encontramos hoy en día? ¿Y cuáles son los valores, los anhelos y los ideales de estas personas que están en el control? En el séptimo párrafo, bajo el subtítulo de 2 imágenes bíblicas, Santo Padre desarrolló un poquito más estas 2 analogías, estas 2 imágenes del Antiguo Testamento. Por un lado, la Torre de Babel, de la cual ya hablé un poco. Por otro lado, es la reconstrucción de los muros de Jerusalén, la gran muralla de Jerusalén después del exilio babilónico. Esta otra imagen del profeta Nehemías del V siglo antes de Cristo, siendo un profeta judío bajo el imperio babilónico o persa, y era también un oficial en la corte del imperio persa, logra convencer al emperador de la época a dejar regresar al pueblo judío a su país natal, lo que es hoy en día el Estado de Israel, para reconstruir la Jerusalén, que es la ciudad sagrada para ellos. Los muros
de la ciudad de Jerusalén, que se hace con mucha consulta, con diálogo, con colaboración, y cada familia que vivía a lo largo de ese muro tiene la labor, la tarea de reconstruir su parte de la muralla. Y así, con la colaboración de todas las familias del pueblo judío que regresa de ese exilio babilónico, reconstruyen las murallas de Jerusalén, la ciudad de Dios, precisamente con la presencia de Dios en esa construcción diaria. Entonces, en contraste con Babel, la reconstrucción de los muros de Jerusalén tienen a Dios en el centro de esa labor, de esa tarea. Como dice nuestro Santo Padre al comienzo del párrafo número 11, edificar una ciudad centrada en el bien común exige, ante todo, edificar sobre la roca de la relación con Dios. Finalmente, la introducción de esta nueva encíclica de nuestro Santo Padre termina con el subtítulo de Permanecer siendo humanos. Los últimos dos párrafos, 15 y 16, resaltan el año jubileo ordinario del 2025, que fue también ese año sinodal, donde la Iglesia Católica entró en diálogo a nivel universal con todas las iglesias, parroquias del mundo entero, en este caminar, este peregrinaje de diálogo sinodal. Y nos dice nuestro Papa León XIV en el párrafo número 15, el deber urgente de permanecer profundamente humanos, custodiando con amor esa magnífica humanidad que Dios nos ha dado y que ninguna máquina podrá jamás sustituir. Y por último, en el último párrafo de la introducción, párrafo 16, nuestro Santo Padre nos dice: con ánimo de pastor y de padre, pido a todos que detengan la construcción de la enésima Babel y que el mundo pueda reconocer una vez más en el corazón del ser humano el lugar donde Dios desea habitar. Termino aquí esta primera charla de la encíclica La Magnífica Humanidad y les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Magnífica Humanidad. Un programa sobre la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial. Análisis de la primera encíclica del Papa León XIV. Conducido por el Padre Alfredo Cioffi, experto en bioética, genética y teología moral. Esto fue Magnífica Humanidad.